Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Esta mañana con una importantísima entrevista. Yo lo considero una importantísima entrevista y espero que usted la siga con atención. Voy a tener en los próximos minutos al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el hondureño Dante Mossi. Sobre Dante Mossi se han hecho centenares de titulares en los medios de comunicación centroamericanos y de otras regiones del mundo. Y se ha corrido mucha tinta, sobre todo en los medios costarricenses. Y esta mañana yo quiero aprovechar la presencia en unos instantes de él aquí en Frente a Frente para consultarle sobre todo lo que alrededor de él se ha manifestado. Por ejemplo, voy a anticiparles algunos titulares que he recogido desde hace varios meses y que me sirven para hoy. Por ejemplo, la caída de Dante Mossi, el banquero que ayudaba a Daniel Ortega desde el banco. Fíjense bien, esto apareció en El País de España. Otro titular, las alianzas de Ortega en el BCE para garantizar préstamos. Ortega mantiene alianzas terribles con los gobiernos de Honduras y El Salvador, lo cual hace difícil bloquear cualquier financiamiento. Le acreditan estas declaraciones a un exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica. Nicaragüenses exigen que el BCE deje de financiar a Daniel Ortega y en Costa Rica la diáspora nicaragüense critica al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Y me remito un poco más atrás, gobernadores del BCE rechazan reelección de Dante Mossi. Y un subtitular, oposición nicaragüense y figuras políticas críticas de la dictadura celebran que los gobernadores del BCE hayan rechazado la reelección de Dante Mossi. Mire usted cuántos temas y cuántas preguntas se derivan de estos titulares de prensa. En La Nación de Costa Rica estoy viendo un reciente editorial que dice: el BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, financia la opacidad. El BCE no debería servir de mampara para la opacidad ni promover prácticas tan alejadas de las deseables, como el gasto sin control de los fondos no reembolsables. Esta información desde hace varios meses se ha difundido en Centroamérica por declaraciones de funcionarios costarricenses. Veo una en El Confidencial, un periódico digital. BCE debe intervenir a Mossi hasta el final de su gestión. ¿Quién dijo esto? Eduardo Trejos, exdirector del BCE por Costa Rica. Señala que la situación del banco era insostenible. Que Dante Mossi siguiera como presidente ejecutivo. Otro titular, los excesos del banquero hondureño que oxigenó a la dictadura de Ortega. El banquero ha catalogado al régimen dictatorial como legítimo e incluso llegó a hablar de un plan B para seguir financiándolo si las sanciones restringían el campo. Y otros elementos que han surgido en las últimas semanas. Por ejemplo, que al presidente del BCE, y repito, al hondureño Dante Mossi, todo lo que corresponde a Honduras. No es que uno va a avalar irregularidades de hondureños, pero todo lo que está relacionado con Honduras y con altos funcionarios de Honduras en instituciones nacionales o internacionales, a mí por lo menos me merecen mucho la atención. Y aquí voy a pecar un poquito de chauvinista.
partiendo de esta premisa. Jamás este servidor de ustedes, este moderador de Frente a Frente, este periodista de más de 4 décadas de ejercicio profesional, va a avalar irregularidades de funcionarios nuestros simplemente por el hecho de ser hondureños, ni aquí adentro ni afuera. Pero al menos me llama la atención de dar un margen de duda y de darles un espacio para que nos aclaren realmente todo lo que alrededor de ese funcionario se pueda decir. Y es el caso de Dante Mossi. Porque además uno sabe los intereses que hay alrededor del BESIE, que hay países que desde hace ratitos quieren que uno de sus connacionales sea el presidente de la institución. Y me llamó la atención durante los últimos años todo lo que en función de Dante Mossi sí dijo, de que estaba oxigenando a la dictadura de Daniel Ortega. Porque miren, que es presidente de Nicaragua, es presidente de Nicaragua. Pero cómo es presidente de Nicaragua con estas últimas reelecciones ya es otro tema de debate. A mí, por ejemplo, ese control sobre la institucionalidad, sobre los poderes del Estado, Congreso, Poder Judicial, que Ortega ha desarrollado en los últimos años, me parece que han pervertido la democracia. Yo puedo tener mis prejuicios contra, entre comillas, la democracia nicaragüense, pero es un país de Centroamérica. Un país de Centroamérica que no puede quedar exento porque es socio fundador del BESIE de los préstamos que le pueda otorgar el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, trato de desentrañar esta mañana cuántas verdades, cuántas medias verdades o cuántas falsedades alrededor del hondureño Dante Mossi existen. Ese será el tema de hoy. Algunos dirán, sí, pero ¿por qué Renato no está con el tema de la audiencia ya en el subcomité de Relaciones Exteriores de la Casa de Representantes? Primero, porque la entrevista con Dante Mossi la teníamos concertada desde la semana pasada. Segundo, porque para lo otro hay tiempo también. Y para esto hay tiempo también. Sí, pero mi agenda o la agenda de él no la controlo yo. Y él podía hoy. Por lo tanto, la prioridad para mí era tenerlo a él hoy. Y en efecto, él ya viene ingresando. En cuestión de segundos está ingresando aquí al set de Frente a Frente. Este va a ser el tema de hoy. Un tema muy importante. Además, ayer ya se dio a conocer la terna, los 3, un salvadoreño y 2 costarricenses, que son los que tienen las opciones de convertirse en presidente del BESIE. Dejaron ya al margen al hondureño Hugo Noé Pino. Quedó fuera Hugo Noé Pino, que estaba entre los 6 que quedaron. Pero algo pasó. Fueron evaluados otros 2 centroamericanos, mejor que Pino. Y es así, ya les voy a dar los nombres porque tengo toda esta información. Lo que ha provocado una reacción de la secretaria de Finanzas de Honduras, Rixi Moncada, que ha dicho algo fuerte, Rixi. Ha dicho algo fuerte. Miren lo que ha dicho Rixi Moncada. El doctor Hugo Noé Pino es sin lugar a dudas el mejor calificado y obtuvo 3 votos de los 5 países de Centroamérica, fundadores del BESIE. Los votos que obtuvo a favor Pino fueron los de Nicaragua, El Salvador y desde luego Honduras. Sin embargo, los extrarregionales, y aquí es donde quiero saber si fueron todos los socios extrarregionales, porque no lo dice Rixi, solo dice que los extrarregionales como Taiwán nos dejan fuera. O sea que Taiwán no respaldó a Hugo Pino. Quiero saber cuál fue la posición de los otros socios extrarregionales. Y dice Rixi, Honduras celebrará protesta en asamblea del 17 de noviembre. Yo estoy claro en algo. El banco no es de Honduras y porque tenga su sede en Tegucigalpa no quiere decir que nosotros tenemos primacía o privilegios en el Banco Centroamericano de Integración Económica. No, nosotros solo somos socios fundadores del banco. Hay socios extrarregionales.
Tendríamos primacía si el 80-90% del capital del banco lo pusiéramos nosotros. Pero si tuviéramos esa capacidad de tener el 90% del capital del banco, no tendríamos necesidad de estar en el BCE para que nos financiara. Está claro, ¿entienden lo que les quiero decir? Que aunque la sede esté en Tegucigalpa, el banco se rige por un directorio, por gobernadores de varios países. O sea, que el que Pino no esté, a mí no me sorprende si los gobernadores o quien sea dijeron no, estos tres tienen mejores calificaciones que Pino, estos son los tres que quedan para entre estos escoger al próximo presidente. Es una decisión colegiada del banco. Pero dice Rixi que va a elevar una protesta en la asamblea del 17 de noviembre. No sé en qué va a fundamentar la protesta. Tampoco estoy hablando de Pino porque lo considero un buen profesional. Lo considero un buen profesional. Y además no me sorprende que Taiwán le haya dado la espalda a Pino. No me sorprende si hace poquito unilateralmente rompimos relaciones diplomáticas con Taiwán. Los taiwaneses se fueron molestos de Honduras. Difícilmente iban a respaldar a Honduras en esta propuesta del país para que Pino se convirtiera en el sucesor del otro hondureño, de Dante Mossi. Mire usted cuántas cosas interesantes que abordar esta mañana aquí en el programa. ¿Estamos listos? ¿Ya ingresó Dante Mossi? Ya lo estoy viendo. Así que voy a aprovechar este momento para que plantee el título del programa Lucecita Madrid. Luego iríamos a la pausa y vendría yo a presentarles a don Dante Mossi y a iniciar la entrevista. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato. Tenemos en pantalla el tema del día. ¿Por qué los gobernadores del BCE rechazaron la reelección del hondureño Dante Mossi? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde que también puede compartir su opinión a través de las redes sociales @FrenteAFrente HN. No sé si ya dije este elemento, pero además le prohibieron al hondureño hablar. Yo esto no lo había visto. Le prohibieron hablar, lo llamaron al silencio, porque él sigue siendo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, hasta tanto no tenga el sucesor. Pero lo obligaron a silenciarse, a no decir nada. Por eso agradezco la presencia de él, porque la verdad que él tiene que rendirle cuenta a Honduras. Él tiene que rendirle cuenta a Honduras. Como hondureño, ¿verdad? Como hondureño. Yo así lo veo. Y además no sé si seguirá trabajando aquí en el país, si ya tiene algún trabajo fuera del país, pero indistintamente de la forma como llegó, porque llegó bajo el proceso actual, ¿verdad? Una selección, decisión de los gobernadores. Este no es un cargo de elección popular. Usted no eligió con su voto a Dante Mossi para presidente del BCE. Entonces cualquiera dirá, ¿y por qué tiene que rendirle cuentas a Honduras si no fue el pueblo que lo eligió? Pero como hondureño como tal, yo creo, y porque este es su país, pues, este es su casa, este es su territorio, no está de más que le rinda cuenta a Honduras de su gestión ahí y de lo que alrededor de él se dicen. Y cuántos intereses en este organismo multilateral, el último que nos queda de la integración centroamericana, cuántos intereses hay de por medio en la elección. Porque en una elección puede ser que al hombre le hayan hecho una campaña feroz para que no tuviera oportunidad de la reelección. O hayan algunas cuantas verdades de lo que se ha dicho sobre Dante Mossi. Mi periodismo es preguntarle hoy a don Dante Mossi sobre lo que alrededor de él se dice. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Le recordamos que su opinión es muy importante para nosotros y puede compartirla en base al tema del día. ¿Por qué los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica rechazaron la reelección del hondureño Dante Mossi? Recuerde que está nuestro WhatsApp habilitado para usted, 9773-6065 y @FrenteAFrente en todas las redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Al comprar tu aro más lente, te llevas gratis una gama Regina. Válido del 16 al 31 de octubre. Miren,
que ya comienza la primera respuesta a la pregunta que nosotros mismos hemos elaborado. ¿Por qué los gobernadores del BCE rechazaron la reelección del hondureño Dante Mossi? Para comenzar, y yo me doy cuenta hasta ahora, que no fueron los gobernadores, sino que el mismo presidente del BCE les dijo, no quiero participar en la reelección. Yo no lo sabía, sino hasta hoy, que él me lo ha dicho hace algunos segunditos. Ya se lo voy a preguntar. Pero ¿quiénes son los que quedaron en la terna? Quiero suministrarles esta información, porque durante el lunes y el martes los 6 candidatos finalistas se sometieron a evaluaciones y entrevistas ante el directorio del banco en reuniones realizadas en Cancún, México. La terna seleccionada, donde no figura el hondureño Hugo Pino, está conformada por los costarricenses Ana Gisela Sánchez Maroto y Bernardo José Alfaro Araya, y el economista guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacio. No, aquí no hay ningún salvadoreño. Yo fue que me equivoqué cuando dije 2 costarricenses y un salvadoreño. 2 costarricenses y un guatemalteco. El guatemalteco es Jaime Roberto Díaz Palacio, que es justamente funcionario y alto funcionario del Banco Centroamericano de Integración Económica actualmente. El directorio del BCE ha convocado a la Asamblea de Gobernadores el 17 de noviembre para elegir al próximo presidente del BCE, con el entendido que la Asamblea tiene la facultad de solicitar que les presenten más candidatos en caso de estimarlo conveniente. Hoy sí les presento a don Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido, Dante. Un placer. Un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, un placer. Entonces, lo primero que les quiero decir, que ayer conocemos la terna, pero ayer mismo, o esta madrugada, mejor dicho, el banco recibe, no sé si decir, una denuncia sobre uno de los que integra la terna, que es un costarricense. No sé si la denuncia formulada desde las altas esferas políticas de Costa Rica viene contra Ana Gisela Sánchez Maroto o Bernardo José Alfaro Araya, que son 2 de los 3 que quedaron para la etapa final de la selección. ¿A quién vino dirigida la denuncia? ¿A usted o a quién, don Dante? No, primero, buenos días. No, realmente, Renato, gracias por tenerme acá. El proceso de selección de presidente, o sea, yo lo viví, no tanto como organizando, sino más bien como participante. Y estar en este otro lado ahora me da una perspectiva un poco distinta, ¿no? de cómo veo el proceso. Yo soy un observador, yo en esto no soy parte ni del contrato de la empresa que está organizando la contratación, ni tampoco de las decisiones ni las votaciones. O sea, esto es un proceso llevado por el directorio del banco, que son los directores de cada país. En este caso, la verdad, me parece que es una novela. Yo comparo mi proceso de selección con el actual. Yo le comentaba, yo estaba en Washington, yo trabajaba en Banco Mundial, y me dio por aplicar, me llamaron de la empresa, la misma empresa curiosamente, y me hicieron una primera entrevista, luego me hicieron una segunda entrevista y luego vine a Tegucigalpa. Yo no sabía quiénes eran los directores del BCE, yo no sabía, de hecho ni le avisé a la ministra de Finanzas de ese entonces, que era la señora Rocío Taura, porque dije, probablemente no voy a ganar, pero por lo menos me dan un boleto gratis para ir a Tegucigalpa. Es decir, a usted, está bien eso, a usted no lo propuso ningún gobierno de Honduras. Nada. A usted la empresa que está haciendo todo el proceso en este momento la hizo en el anterior también y lo llamó a usted por sus méritos, por sus currículum. Y me pusieron en un hotel aquí en Tegucigalpa, yo no sabía quiénes eran mis competidores, me metieron a la sede del BCE por una puerta, en una sala privada con café y agua, y hasta que me tocó mi turno, mi entrevista, y yo la verdad me recuerdo haber dicho claramente que les dije a los directores de ese entonces, miren, me dice, no sabía que tenía ese formato, o sea, ni siquiera me dieron el formato de la entrevista, ¿eh? Entonces al final me dice, díganos una frase en 90 segundos que lo califique a usted. Y entonces, bueno, le digo, yo creo que trabajo en una institución que adoro, le digo que es el Banco Mundial, y yo quiero que sepan que estoy dispuesto a abandonar todo esto por venirme a ser presidente del BCE, para hacer la transformación que requiere este banco, y necesito su apoyo. Si ustedes no están dispuestos a acompañarme en esas reformas, no pierdan su tiempo conmigo, ni hagan que yo pierda el tiempo con ustedes. Yo recuerdo que le conté a mi papá, me dice, no te van a dar el trabajo, Dante, por demasiada sinceridad. Pero la verdad que fue un proceso
yo no recuerdo haber visto ningún medio que hablara siquiera del proceso. Cuando vamos después ya a la recta final, que es la Asamblea de Gobernadores, que son los ministros, que son los jefes de los directores, igual, el mismo proceso, nos ponen en diferentes hoteles, esta vez me pusieron en el Inter, y recuerdo que igual no sabía quién era mi competencia, no sabía. Y igual, mismo proceso, sala privada y luego a la entrevista. Yo esperando en la sala horas, porque la votación tardó mucho. Y ahí sí me llamó la ministra Rocío Táora y me dice, Dante, estoy tan sorprendida y agradecida que usted esté en ese listado, me dice, Honduras lo va a apoyar, por supuesto. Entonces, pero pasaron muchas horas y como, qué sé yo, 8 o 9 de la noche, me llamó, me acuerdo, sonó el teléfono y era el presidente Juan Orlando Hernández y me dice, Dante, felicidades, ya terminó la votación. O sea, él se dio cuenta primero que yo, por supuesto. Y entonces yo no sabía, y en ese entonces, porque mucha gente me pregunta, ¿quién te apoyó? Y yo hablé con el presidente y él me dijo, Dante, me dice, por supuesto Honduras lo apoyó. Yo hablé con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, con República Dominicana y España, que decidieron apoyarle. Entonces, no fue, como le digo, una campaña mía. Yo estaba allá en mi oficina en Washington, sin ventana, trabajando para energía en países africanos, de habla francesa y habla inglesa, y la verdad es que estaba totalmente desconectado de la política regional. Entonces, para mí, Renato, es una sorpresa desagradable ver este circo que se ha hecho alrededor de la elección del presidente, porque casualmente ha habido una campaña de algunos países que sienten que ellos deben ocupar esta posición, pero por las razones equivocadas. Debería ser porque yo propongo la mejor persona a que lidere este banco. Y solo haber paréntesis, yo sé que hablo mucho, pero el banco hoy es un banco AA. Es un banco que es el mejor calificado de América Latina. No hay mejor banco calificado en América Latina que el BCE. ¿Cuál era la calificación cuando usted llega? Era A menos. A menos. A menos. Y ahora lo tenemos en AA. En AA, son 2 escalones para arriba. Y yo le voy a comentar algo, y no por egocentrismo. Yo fui a ver a Moody's en el 2019, yo fui electo en diciembre de 2018, y me dice Moody's, Dante, te vamos a dar una buena noticia, me dice. Son 2, me dice. La primera me dice, vamos a subirte la calificación. Ah, excelente, le digo. Y entonces me dice, la segunda, le vamos a subir 2 escalones. Le digo, ¿y por qué? Bueno, me dice, con tu entrada, ya Corea anunció que va a sumarse, y la razón que nosotros vemos por qué Corea está entusiasmada por tu entrada al banco es porque verificamos tu hoja de vida, me dice. Y me dice, leímos tu tesis, leímos su... Entonces, están recibiendo una persona calificada, sacada de la banca internacional de desarrollo, que viene a trabajar, como dicen, a remangarse las mangas. ¿Sí? Entonces, yo realmente creo que recibí ese apoyo de mis gobernadores, mis directores, para hacer reformas profundas. Y la que, se lo digo, la que más me enorgullece, yo vengo de Conatel, trabajé en el gobierno del presidente Reina y el presidente Flores, estoy algo viejo, y yo peleé siempre mucho por la libertad de expresión. Yo siempre he creído que somos honestos, pero somos más honestos cuando los medios nos auditan. Entonces, yo le pedí a mi asamblea de gobernadores una política de acceso a información pública, porque ese banco, a menos que uno mirara el edificio rosado del Boulevard Suyapa, no sabía qué pasaba ahí. Llego yo y lo abrí. Y eso, créame, costó, porque obviamente cuando uno abre, uno se expone a la crítica, ¿verdad? A los excesos, como dicen algunos periodistas. Pero lo que no saben es que ahora esa información, mucha de esa información es pública, y ahí vienen los excesos. Entonces, para volver al tema, Renato, a mí me sorprende que se publique una lista de 6 candidatos y comiencen a retirarse sorpresivamente candidatos. O sea, ¿cómo es esto, verdad? Y hoy que ya hay 3 candidatos, ahora uno de ellos a medianoche es denunciado por su gobierno como una persona que no es idónea para el cargo. El directorio tomará su acción, yo no soy parte de eso, el directorio tomará su decisión que hará, si reemplazará también a esa persona por otra de los entrevistados de esa lista inicial de 6, no sé, o lo anularán, lo comenzarán otra vez, pero yo sí sentí mi obligación de escribir una carta a los gobernadores, porque yo recibí cartas, una carta de la Asociación de Periodistas que hacen investigación,
donde ellos me dicen, sospechoso, leemos en los periódicos de Honduras que tus funciones han sido trasladadas al vicepresidente. Luego vemos unos días después una publicación de la lista corta de candidatos a ser entrevistados y vemos a tu vicepresidente. Pareciera que hay un sesgo para apoyar a tu vicepresidente a ser el presidente próximo. O sea, no creo que sea un sesgo, no creo que sea una casualidad todo esto. Esta asociación de periodistas es la que publicó todo lo de los Panama Papers. Y Pandora, y sí, así es. Entonces están viendo, algo miran que no es correcto. Y yo le agrego algo más. El directorio anterior a este que sucedió en México fue realizado en Guatemala. Yo decidí no asistir. Lo atendí virtualmente de Tegucigalpa. Y para mi sorpresa me dicen, aquí en las cenas que se organizaron alrededor del directorio, la candidata de Costa Rica anda hablando con los directores. Está siendo presentada por el director de Costa Rica con los demás directores. Digo, ¿cuál es la neutralidad del directorio para una persona que nunca han visto? Yo nuevamente me pongo en los zapatos míos. Yo cuando fui a mi entrevista, yo no tenía la menor idea de quién estaba en la mesa. O sea, yo realmente quedaba viendo y quién preside, ¿verdad? Entonces había un director, Dante, yo soy director por Guatemala, yo presido este directorio para tu entrevista. O sea, yo no sabía quién era quién. Es decir, lo incoherente para usted es que una de las aspirantes a la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica haga proselitismo entre los directores para que voten a favor de ella, cuando esto siempre ha correspondido a los estados fundadores y regionales como tal del Banco Centroamericano. Así es, de una manera neutral. O sea, yo recibo hojas de vida, y las comparo y digo, vamos a ver cómo se traduce esto en la entrevista, ¿verdad? Si esta persona tiene energía, tiene ánimo de hacer las cosas. O sea, para mí la entrevista es un descubrimiento, claro, como cuando uno contrata a una persona. Y lo otro que me sorprende, Renato, nuevamente, ¿verdad?, son las calificaciones. Yo, igual, no quiero hacer, como creo que en un momento conversamos, yo soy ingeniero eléctrico, yo soy graduado de la Universidad Autónoma de Honduras, y como mi papá decía, siempre ha sido cabeza dura. Yo visité el Cajón y la verdad que me emocionó mucho. Yo dije, no, creo que me dice mi papá, ¿y tienes cara de contrariado? Sí, le digo, es que decidí que no quiero ser ingeniero eléctrico. Dice, pero estás en el último año, me dice, ¿cómo no quieres ser ingeniero eléctrico? No, es más que la represa y sus turbinas, me interesa saber cómo lo financiamos. Pues estudié economía. Yo opté una beca de economía, me hice economista, estudié, saqué una maestría, un doctorado. Entonces, yo cuando miro la lista de candidatos, miro nada más su perfil académico. Digo, pero ¿cómo es esto? O sea, de esta lista de 6 personas, los que tienen estudios realmente de posgrado, solo es uno. ¿Cómo esta empresa pudo haber escogido solamente a uno y los otros 5 con cursos de maestrías no relacionados con desarrollo? O sea, nuevamente, es un banco AA, es un banco que tiene 7.000 millones de dólares de capital autorizado, 17.000 millones de dólares en préstamos. Esto no es una responsabilidad mínima. Esto no es ningún banco comercial ni de la región en ninguna escala. Entonces, creo que o la empresa se equivocó y escogió a las personas con el perfil no idóneo. Y todavía creo que hay una oportunidad, por eso mi carta a los gobernadores, porque este proceso, el dueño es la Asamblea de Gobernadores. Ellos, como usted lo mencionó, pueden decidir, quiero más candidatos. Puedo decir, abrámoslo más, volvámoslo a pensar, ¿verdad? O sea, la Asamblea de Gobernadores tiene una responsabilidad muy grande porque son los dueños del banco. O los gobiernos impusieron nombres a esta empresa que está realizando el proceso. Como le digo, yo no conozco el proceso, soy ajeno, ¿verdad? Lo maneja el directorio con su secretario y yo soy ajeno. Pero mire que no lo he querido interrumpir, pero claro que me ha dejado como 3 respuestas pendientes. Primero, la denuncia es contra la aspirante de Costa Rica, Ana Gisela Sánchez Maroto, esta madrugada, y viene del gobierno de Costa Rica, o es contra Bernardo José Alfaro Araya, que es el otro costarricense. Es contra el señor Bernardo, que está contra el señor
contra el señor Bernardo José Alfaro Araya. Sí, señor. Usted me dijo que venía la denuncia del gobierno. No se trata de particulares privados, sino del gobierno costarricense. Así es. Y que el directorio lo atenderá. Yo fui copiado en la comunicación y realmente, o sea, me sorprendí. Esto es un drama, ¿verdad? O sea, esto no debería ser un drama, esto debería ser un proceso de selección de un presidente de un banco de desarrollo que es vital para la región. O sea, el BESIE provee la mitad de los recursos para el desarrollo de Centroamérica. Tenemos relaciones con tenedores de bonos en todo el mundo, somos globales. Y yo creo que nos merecemos algo mejor, ¿verdad? Que un proceso de póngame esto, póngame... O sea, tiene que ser un proceso serio de buscar la mejor persona para el nuevo puesto. Y reiterarle nuevamente, ¿verdad? En su momento, cuando yo me di cuenta de esta trama que estaba en contra mía, yo le dije a mis gobernadores, ¿saben qué? Si no hay un consenso de que soy una buena persona para continuar, no sometan mi nombre a un proceso de reelección. No quiero ser parte del proceso de selección. Y entonces ese titular que usted menciona es un titular de un exdirector de Costa Rica que está amargado con el mundo y con el banco en particular, particularmente por la disciplina que yo impuse en el banco de publicar, de comunicar. Eso no sentó bien a muchos. Y eso ha generado realmente mucho de ese rechazo. El presidente del banco dice que ha habido una trama contra él, una trama personal de funcionarios actuales que quieren el puesto de él, o una trama a nivel de estados contra él. Y yo no diría de estados, porque cuando yo digo estados estoy incluyendo a la población, y la población es la que menos participa en estas decisiones, o su organigrama jurídico. En todo caso, es una trama de gobiernos. ¿Qué gobiernos? ¿Qué gobiernos de los socios fundadores, que somos los centroamericanos, o extrarregionales, han preparado y ejecutado esa trama contra el hondureño Dante Mossi? Es la pregunta que voy a dejar ahí, pero es que hay respuesta que todavía falta su complemento. Ya me dijo don Dante Mossi que la denuncia ha venido del gobierno de Costa Rica contra el señor Bernardo José Alfaro Araya. En este caso es el directorio que va a tomar la decisión si lo excluye y le pide a la empresa que está llevando el proceso que seleccione a otro. No son los gobernadores, sino que el directorio. El directorio tiene esa potestad. El directorio. Si fuese así, si la denuncia del gobierno de Costa Rica viene contra uno de los suyos, Bernardo José Alfaro Araya, mire, mi lógica, que no voy a decir qué tan aguda es, me dice que el gobierno de Costa Rica está apoyando para la presidencia del Banco Centroamericano a Ana Gisela Sánchez Maroto. No, así lo dijo el presidente en una conferencia de prensa, que su candidata es esta señora, que no conozco tampoco, así que espero que sea buena persona. No la conozco. ¿Está Costa Rica entre los gobiernos que han hecho la trama contra Dante Mossi? Le comento al retorno. Bueno, miren. Me gusta esa expresión porque ha hecho las veces de periodista. Después de la pausa, ¿está Costa Rica dentro de la trama contra el hondureño Dante Mossi? ¿Qué otros gobiernos centroamericanos o extrarregionales socios del Banco Centroamericano han participado en esta trama? No todo va a ser fácil para Dante Mossi. No todo va a ser fácil para Dante Mossi en esta entrevista, porque desde hace meses Costa Rica venía hablando sobre opacidad en la administración del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y claro, tengo que preguntarle si era parte de ese contexto de la trama, porque desde hace un año o un poco más de 12 meses Costa Rica hablaba de opacidad administrativa en el Banco Centroamericano. O en efecto hay razones del gobierno costarricense para imputarle a Dante Mossi que no manejó tan transparente y correctamente las cosas en el BESIE. Interesante, ¿verdad? Yo le pido que usted se quede con nosotros porque, si bien es cierto, los hondureños somos muy inclinados a quedarnos con los foros donde se están golpeando verbalmente o físicamente, donde se están sacando la madre,
Esto es Centroamérica, esta es la única institución que nos queda de la integración. La mitad del financiamiento multilateral para los proyectos de desarrollo del área vienen del Banco Centroamericano de Integración Económica. Mucha de la mejoría de sus condiciones de vida en cualquier pueblo o aldea de Honduras es producto de ese financiamiento del BESIE, por lo tanto no puede mantenerse al margen de los grandes intereses que no necesariamente pareciera, con lo que me está diciendo Dante Mossi, son para los objetivos y fines del banco, sino que hay de por medio pareciera intereses así, muy de gobierno y muy personales. Y eso al final no es transparencia, eso no es transparencia. Y del Banco Centroamericano, que ha logrado sobrevivir a cuántas décadas después de que se rompió la integración en los 60, 40... Más de 60 años. Más de 60 años, no queremos que se nos termine, que se nos hunda y desaparezca en los intereses ahora que tiene calificación AA, que hay mucho dinero para financiamiento. Gracias por compartir su opinión. Sabiduría, ministra Moncada, comparte un televidente. El BESIE solo es que tiene su sede en Honduras. No es nuestro, por eso no es bueno ir dejando espinas por donde caminamos, porque no sabemos si nos va a tocar regresar por el mismo camino y descalzos. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Hola, buenos días. Rechazar a Dante Mossi en su reelección no tiene que ver con el gobierno actual ni con gobierno de Nicaragua. Y a través de nuestra cuenta de X, Aníbal Montoya comparte el nombramiento del profesional en una posición regional de alta jerarquía. Está supeditada a factores de la rendición de cuentas, logro de objetivos financieros y sociales, cumplimiento de políticas internas y el factor político presente con peso alto. Mi pyme no fue prioridad, comparte Aníbal Montoya. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Al comprar tu aro más lente, te llevas gratis una cama Regina. Válido del 16 al 31 de octubre. En la trama contra Dante Mossi estuvo el gobierno de Costa Rica, específicamente el actual presidente Rodrigo Chávez, que hace unos 2, 3 meses le dijo a Dante Mossi, o un poquito más, te apoyaré en la reelección, pero luego le dijo, mis intereses han cambiado. ¿Cuál es el otro gobierno que está en esta trama según el actual presidente del BESI? No, muchas gracias, Renato. La verdad es que la asamblea de este año fue en Punta Cana, en República Dominicana, en mayo, 10 de mayo creo que fue, y en esa reunión había un cóctel de bienvenida a todos los participantes. Y todos, usted sabe que en el Caribe todos se ponen de guayabera blanca, sí, entonces sí, es casi como, me recuerda de San Miguel, ¿verdad? Todo el mundo es igual. Entonces, a mi espalda yo escuché, y esto no es que me contaron, yo escuché al gobernador de Guatemala y al director de Guatemala decirle al gobernador de Belice, mañana cortamos la cabeza del presidente, ¿nos apoyás? Y pues, están hablando de mí, o sea, cuando uno escucha eso como que es, ¿de qué están hablando? Y escuché la grata respuesta del gobernador de Belice, que le dice, yo por qué voy a apoyarte. Le dice, sí, yo no he recibido más que el apoyo del BESI a través de la persona... del presidente, de Dante Mossi. Así que yo no te acompaño en eso. Entonces, cuando se va, yo le digo al de Belice, ¿qué pasa? Me dice, deberías revisar tus apoyos porque aquí parece que hay un movimiento. Entonces, ahí fue cuando yo decidí textear al presidente de Costa Rica, que fue compañero de trabajo mío en Banco Mundial. Rodrigo Chávez fue compañero suyo en el Banco Mundial. Era uno de los trabajadores más brillantes, diría yo, del banco. Le tengo mucho aprecio, ¿verdad? Y le digo, Rodrigo, ¿en qué quedó la conversación que tuvimos hace un par de meses? Y me dijo, Dante, mis intereses han cambiado. Muchas gracias, Rodrigo. Y yo, pues, le pedí a los gobernadores, y de hecho, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, los reuní y les dije, miren, señores gobernadores, yo, la verdad, yo trabajo aquí porque me gusta, creo que estoy haciendo un buen trabajo, pero no voy a estar aquí ante, ¿verdad?, una disatisfacción tan grande de dos países fundadores, no corresponde que yo siga. Así que yo no quiero que ustedes propongan mi reelección. O sea, y por eso me río, ¿verdad?, porque la gente no sabe esa discusión. Y de hecho tengo que agradecerle a todos estos países porque al final ellos dijeron,
estamos dispuestos a retirarnos de la Asamblea para que ni siquiera se discuta el tema. No, digo, el banco es más importante, personas, vamos y venimos, y yo ya cumplí mis 5 años. De hecho, luego de la decisión se impusieron una serie de medidas transitorias, como esta orden de no comunicarme con los medios. Yo le dije a los ministros, ustedes quieren que me vaya allá, díganme, yo me voy ahora, yo no tengo, afortunadamente soy jubilado del Banco Mundial y ahora jubilado del BESI, así que no necesito realmente un trabajo para vivir, afortunadamente. Le digo. Y díganme si me quiero ir, y los 5 fundadores me dijeron, Dante, sí, ya estamos claros que no te vas a reelegir, te pedimos concluir tu término porque para eso fuiste elegido y queremos que concluyas tu tarea. Y entonces por eso nuevamente cuando se da esta situación de Guatemala y de Costa Rica, 2 países fundadores que pesan mucho, o sea, cada país fundador aporta como 10.6%, ya cuando hay 2 fuera, ya uno dice aquí no hay una decisión clara. Y si uno no controla el 51%, el banco no funciona. Entonces digo, la ingobernanza va a ser muy grande. Yo mejor me retiro y comenzamos la transición hacia este nuevo presidente que venga. Para mi sorpresa, el director me dice, tienes que hacer la transición con el vicepresidente. Le digo, no, perdón, el vicepresidente no va a ser el próximo presidente, la transición se hace entre presidentes. Y me obligaron, Renato, a buscar 3 opiniones jurídicas independientes que yo les digo que estoy equivocado. Y llamé a 3 juristas internacionales, digo, por favor, ¿pueden ver estas decisiones del directorio? ¿Qué opinan de ellas? Y las 3 coincidentes, están fuera del acuerdo constitutivo. Yo se la envié ese reclamo a la Asamblea de Gobernadores. Esta fue aceptada, no ha sido resuelta, pero fue aceptada. No obstante, las medidas prevalecen. Yo por la salud del banco decidí, voy a acatar la disposición de no hablar con los medios por ahora para asegurarme que el banco tenga su mejor candidato hacia adelante y cuando sea el momento, pues obviamente me gustará dejar un récord de los logros, de los desaciertos también, porque sí hubo desaciertos. Pero también creo que algo que a mí en particular me molestó mucho fue la prohibición inclusive de publicar el actuar del banco. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué, le dije, yo soy de las personas que quiero que cualquier decisión de préstamos que hagamos a los países miembros sea publicada de manera inmediata. Suspendieron esa disposición. Ahora los países deciden si quieren o no que el banco publique. Digo, ¿cómo voy a rendir cuentas si el público no sabe? Entonces, volviendo al tema, creo que hubo mucha gana de hacer estrategias a escondidas del público, que me parece que es un desacierto. El banco es un banco público, o sea, creo que usted lo dijo muy cierto. Las acciones del BESIE no vienen de dineros privados, vienen de los impuestos que los países deciden poner a través de sus presupuestos en capital del BESIE. O sea, nosotros nos debemos al público. Para mí me parece una gran tradición y de ahí comenzó toda la pugna, ¿verdad?, de no querer publicar nuestro quehacer. Nosotros no publiquemos cosas secretas, publiquemos lo público. Y de ahí vino un poco la resistencia, ¿verdad?, de estos países, que me sorprende porque son países que igual que Honduras tienen políticas de acceso a información pública muy agresivas, pero lo que es cierto en casa no es cierto en el BESIE. Entonces digo, eso no funciona así. Digo, yo tengo que irme orgulloso de la gestión que he hecho y tengo que comunicar lo que hacemos. Si usted se fija en redes sociales, soy yo el que publica. Hoy aprobamos tal préstamo, porque a mí no me van a callar, o sea, no pueden, mis derechos ciudadanos no nos pueden infringir. Y yo estoy firmando, estoy empujando estas operaciones. Obviamente, quien las aprueba es el directorio, no soy yo. Pero yo comunico esas decisiones al público y ahí es donde tengo mucho tema, ¿verdad?, con la diáspora nicaragüense, que dicen Dante Mossi le aprueba a Daniel Ortega. Les digo, no es Dante Mossi, perdónenme. Es el directorio del banco que aprueba. Si usted tiene una queja de que el banco no le preste a Honduras, vaya a hablar con los directores de los países, porque ellos son los que votan. Yo no voto, yo nada más presido una reunión donde yo llevo operaciones que son técnicamente factibles, son negocios, y las presento al directorio. Los directores aprueban o no. Pero nuevamente, volviendo al tema que usted me preguntaba, sí, en efecto, creo que hubo algún tema de... No me gustan estas reglas de transparencia, no me gustan estas reglas de acceso a información pública. Quiero que callen esto, yo quiero publicar esto cuando sea el mejor momento para mí en mi país. Les digo,
quiero saber si en Banco Mundial ustedes le van a decir a Banco Mundial, no me publique que me aprobó un préstamo ahorita porque no es el mejor momento. Los mandan por la puerta. Le dicen, no, lo que el Banco Mundial aprueba, se publica el mismo día. O sea, el momento que se aprueba, a los 3 minutos está publicado en el sitio web del banco, se ha aprobado un financiamiento para el país tal, por tanto, a esta tasa de interés. No es condicionado, o sea, eso es lo que nos hace un banco serio. Pero es contradictorio que por asuntos de transparencia no haya caído bien usted a nivel de del directorio del Banco Centroamericano. Bueno, esto y algo más, Renato, y creo que lo hemos conversado en su momento, ¿verdad? Y hay que ser muy transparente, ¿verdad? El banco, y esto, algunos editoriales creo que lo acertaron muy bien. De alguna manera, el hecho que soy hondureño, la República China de Taiwán lo tomó muy personal y obviamente la relación se hizo muy difícil con ellos. Y todo lo que olía, como dicen, a Dante Mossi, eso yo no quiero saber nada de él. Lo que olía a Dante Mossi eran olores de Honduras. Exacto. Y eso no caía bien en Taiwán después del rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con ellos. Y obviamente siendo Guatemala su único país fundador, ¿verdad?, con relaciones diplomáticas, ahí esa alianza obviamente tomó mucho peso accionario y de lo demás es historia, ¿verdad? De ahí el peso que también haya tomado en el banco su vicepresidente, el guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, que prácticamente tiene las funciones que le corresponden a usted en este momento por delegación del directorio. Así es. O de los gobernadores. No, del directorio. Del directorio. Y yo me he quejado a los gobernadores están pendientes de resolver el recurso. Y la verdad es que y en contra del acuerdo constitutivo. El acuerdo constitutivo es sumamente claro. Dice, el presidente del Banco Centroamericano tiene la representación legal del banco. Entonces, les digo yo, ¿quién va a hablar en nombre del banco? Una persona que no es representante legal. O sea, perdón, pueden haber voceros, pero para temas formales, definitivamente no pueden quitarle una función que está escrita, es la constitución del BCE. Pero para volver al tema, yo no estoy resentido, ni mucho menos. Yo estoy, Renato, como le comentaba al inicio, yo estoy sumamente agradecido por una oportunidad que me dieron los gobernadores. Yo nunca imaginé, como le comentaba, yo aquí aprendí mucho, tuve momentos muy felices, tuve los momentos más terribles de mi vida. O sea, si a mí me hubieran dicho, Dante, vas a entrar en un coma por ir a abrir una oficina en República Dominicana, pues, están locos. Pero yo estuve en coma, o sea, la persona que cuando yo me desperté y tenía mis brazos todos morados de tanta aguja que tenía puesta y me arranco aquello, llega la doctora y conversamos brevemente y me pregunta quién soy yo y yo recuerdo que le digo, pero ¿qué me pasa? Y me dice, Dante, es que no te puedo decir porque estoy llorando. Me dice, ¿por qué estás llorando? Y en eso me fijé que en efecto ahí andaba con un papel y un lápiz en la mano. Traías tu acta de función. Yo estaba esperando que te murieras. 5 días, o sea, yo vi los reportes y francamente uno era peor que el otro. En la República Dominicana. Y entonces yo digo, pucha, realmente llegar a esos niveles de... Él se enfermó cuando la pandemia, cuando la COVID estaba en República Dominicana. No estoy diciendo que allá se contagió, pudo ser aquí, pudo ser en otro país, pero allá se complicó su salud y estuvo al borde de la muerte. A mí me han contado algo sobre este asunto cuando usted estuvo a punto de morirse, que el banco lo respaldó con $100,000 y hubo un director del Banco Centroamericano que reclamó que por qué le estaban ayudando como Banco Centroamericano a Dante Mossi, el presidente que se estaba muriendo en la República Dominicana, y que hubo más de algún director que le dijo, pero hombre, ¿qué ser humano sos tú que estás viendo que nuestro presidente se está muriendo, que necesita respaldo económico para que traten su enfermedad y tú estás reclamando por estos $100,000 que transferimos para su salud? ¿Qué clase de persona puede ser? ¿Es cierta esta anécdota que yo la tengo como anécdota? No, es muy cierta y realmente el dinero no era para mi salud porque yo siendo objetivo, viendo los reportes, no era para mi salud, era para mi repatriación de la Dominicana de Dominicana a Tegucigalpa, porque realmente los reportes eran cada uno peor que el otro. Entonces, afortunadamente, Renato, y yo creo que esto es algo que lo repito y no sé qué tanto debería, pero yo soy jubilado del Banco Mundial. El seguro médico mío me protegía en ese sentido. El tema de repatriación en época del COVID era complicado, y por eso el directorio tuvo a bien dejar esa cantidad que nunca se utilizó, de hecho, porque no me morí.
Me llevaron en una ambulancia a Estados Unidos a recuperarme, a poder volver a caminar. Yo escuché cuando se hizo la liquidación de este fondo, que no se utilizó, esa aseveración del entonces director Otón Solís. ¿Para qué están apartando dinero? Dice, o sea, lo dejaron haberlo muerto. O sea, hay un vicepresidente que puede asumir función. Otón Solís fue el de esto, Fue el de el ex candidato presidencial de Costa Rica. Así mismo. Y el director por El Salvador, yo recuerdo, le dice, Otón, pero ni a un animal ni a mi perro le desearía lo que estás deseándole. Eso es humano, le dice, es humanitario. Y votaron todos en contra de él y dijeron, damos por cerrado este capítulo. Y también había un temor, era un grupo de empleados y funcionarios del banco que estábamos en Santo Domingo, y el temor era que si a mí me pasó eso, quizá a otra persona le podía pasar lo mismo, que no iba a tener el seguro de calidad que yo tenía. Afortunadamente, sí, hubieron muchos contaminados, pero no se enfermaron tan Costa Rica grave como siempre lo tuvo en la cabeza. Más o menos. Costa Rica siempre lo tuvo en la cabeza. Sí, y yo creo que es una envidia mala, porque les digo yo no voté por mí mismo en este proceso. Yo fui electo por 5 años, así que aguántenlo, ¿verdad? Y es más, una relación tan cordial con el presidente Carlos Alvarado, el BESIE. De hecho, uno de los temas que ha sido muy criticado es que el BESIE financia infraestructura. En el caso de Carlos Alvarado, él tuvo mucho problema para tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y su ministra, en su momento, Rocío, no recuerdo el apellido, nos dijo, yo necesito apoyo presupuestario del BESIE. Contraté a un economista de jubilada de Banco Mundial que trabajaba con nosotros, que nos ayudara a formular ese nuevo instrumento. Costa Rica recibe un apoyo de 250 millones de dólares adelante de otros bancos, y eso le abrió el paso a hacer un acuerdo con el fondo. El Salvador tuvo un problema grave, ¿verdad?, de no tener capacidad para pagar un bono de 800 millones de dólares. El BESIE les embolsó en el año 2022 cerca de 1.000 millones de dólares, y en este año otros 500 más. Y El Salvador salió de su crisis financiera y hoy creo que está en una nueva situación. Entonces creo que el BCE sí hizo lo que tenía que hacer a petición, casualmente, de Costa Rica inicialmente. Entonces yo no los entiendo realmente, creo que... ¿Cuál es el país con más acciones dentro del Banco Centroamericano? Hoy por hoy es la República China de Taiwán, que tiene un poquito más que los fundadores. ¿Cuánto tiene Taiwán? Casi el 11%, y los países fundadores tienen cada uno alrededor de 10.6%. Y en la medida de las acciones, más o menos, pesa más el país, ¿no? Claro, entonces los países que más pesan son los países fundadores y la República China de Taiwán y Corea de cerca, que tiene 6. La lógica me dice que si Guatemala es el único país que se ha quedado con relaciones diplomáticas con la República China de Taiwán, yo no descartaría, pero es mi lógica, que Jaime Roberto Díaz Palacios pudiese estar inclusive con más probabilidades de ganar la presidencia del BESIE que la candidata costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto, porque en el caso de Bernardo José Alfaro Araya, con esa denuncia que le ha venido de su propio gobierno esta madrugada al BESIE, posiblemente el directorio lo saque de esta terna, a no ser que aparezca alguien impactante para completar esta terna en los próximos días, don Dante. Lo que dice usted es lo correcto. Yo creo que, o sea, y no lo digo yo, o sea, y eso es algo que yo, por eso escribí esta carta a los gobernadores. Es mi responsabilidad informarles a los señores gobernadores de estas situaciones. Quizás no las conozcan, quizás sus directores no le comentan todas esas noticias, y yo quiero salir, como le digo, con la frente en alto, con ¿cómo se llama?, mi consciente, que hice lo mejor que pude por el banco, porque muchas de las reformas que logré hacer en el banco, realmente ha habido un esfuerzo que le llaman reforma de gobernanza, por deshacer estas reformas. Digo, ¿saben qué? Yo no soy el dueño del banco, o sea, no soy Guillermo Hueso, dueño de Banco Atlántida, que hago lo que quiero, o Camilo Atala, con Ficosa. O sea, yo soy un funcionario internacional de varios gobiernos. Si ellos quieren volver al modelo original, donde era un banco más chiquito, más caro, con las tasas de interés más altas, vayan, regresen. Pero quiero dejar en claro por qué hice lo que hice. No lo hice por placer. Yo llegué y había una amalgama enorme que no hacía nada. Y comencé entonces a separar grupos de trabajo con tareas específicas. No, volvamos a ese modelo viejo. Entonces, claro. Yo sé que hay mucha gente en este momento que está desesperada y diciendo, ¿y por qué Renato no le pregunta si es cierto lo que dicen, que se convirtió en el banquero de Daniel Ortega?
Alma, ya viene. Esta segunda hora justamente es para hablar de los cuestionamientos que algunos países le hicieron, pero no puedo dejar de mostrar la famosa carta que le ha enviado a los gobernadores del Banco Centroamericano el actual presidente de la institución, porque lo sigue siendo don Dante Mossi. Y voy a la parte que leía hace algunos minutos Ramón Matute. Ya les ha dicho cómo encontró al banco cuando llegó don Dante Mossi y las calificaciones que tiene en este momento el banco. El banco tiene una calificación por Standard & Poor's de AA. Después de AA, la otra buena calificación es AA+. Y arriba de AA está la calificación excelente, que es AAA. Y viene don Dante y me dice, yo comento con mis colegas de Latinoamérica que este es el mejor banco de Latinoamérica en este momento con una calificación AA. Saben ustedes que los bancos estadounidenses estaban con AAA, ¿no? Pero han descendido a AA+. O sea que el Banco Centroamericano está a un pasito de tener la calificación que tienen los bancos estadounidenses. O sea, es innegable ponerse una venda y no reconocer la transformación del banco. Pues en esta carta le dice Dante Mossi a los gobernadores, que son los ministros de finanzas. Les dice, las empresas calificadoras de riesgo han establecido claramente que la posibilidad de mantener y mejorar la calificación actual de AA por Standard & Poor's se basa en la continuidad de las políticas implementadas, la de atracción de nuevos socios de calificación crediticia igual o mejor a la del BCE y el manejo prudente del capital y su presupuesto. Considero que con las reformas de estructura organizacional del BCE que han sido adoptadas, no se podrá actuar con la agilidad necesaria para atender proyectos de gran envergadura, sin garantía soberana, como lo podrán ser el puerto de Bluefield en Nicaragua, el tren del Pacífico de El Salvador y las represas de Morolica y el Tablón de Honduras. Considero que con las reformas de estructura organizacional del BCE que han sido adoptadas, no se podrá actuar con la agilidad necesaria para atender proyectos de gran envergadura, sin garantía soberana, y menciona los proyectos, el puerto de Bluefield en Nicaragua, el tren Pacífico de El Salvador y las represas de Morolica y el Tablón de Honduras. Quiero asimismo compartir comunicaciones que he recibido de gobiernos amigos, bancos de inversión y organizaciones de sociedad civil sobre la percepción del proceso de selección del nuevo presidente ejecutivo. La idea que el directorio trasladó funciones del presidente ejecutivo al vicepresidente de una manera ilegal y ahora él esté en la lista de candidatos sugiere un vicio. Sugiere un vicio. Aquí estamos hablando del vicepresidente actual que opta por la presidencia, quedó en la terna y es el guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios. Es un vicio para Dante Mossi lo que ha sucedido aquí con el guatemalteco. La visita de la candidata oficial de Costa Rica a reuniones con los directores en la reunión del directorio de Guatemala ha sido tomado con preocupación de la neutralidad de todo el proceso de selección. Asimismo, entiendo que es la primera vez que el ente especializado, que es la Oficina de Recursos Humanos, no conduce dicho proceso. Le resta mucha credibilidad a la neutralidad política que puede tener el proceso. Bueno, en términos generales, el éxito financiero del Banco Centroamericano ha despertado entre los socios fundadores la codicia y la ambición por tener la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Puedo interpretarlo así? Pareciera ser que esa es la señal que uno recibe, pero yo creo que si fuera realmente una ambición, deberían poner la mejor persona posible en términos de calificaciones, de educación, de experiencia, manejo personal, porque realmente es un banco que nos ayuda a nosotros mismos como hondureños, como centroamericanos, a salir de sus desarrollos. Entre los 6 que quedaron, ahora solo hay 3. ¿Quién es el único que tenía posgrados que usted me lo anticipó, pero no me lo identificó? No, el doctor Hugo Noé Pino. Hugo Pino era el mejor calificado entre los 6. En términos de educación, tenía las calificaciones que uno desearía para un puesto de estos. Educación formal, no un curso, una maestría corta en algún lado, sino una educación sujeta a oposición, y obviamente eso no es fácil.
como le comentaba, yo fui de los afortunados que concursé por una beca y logré estudios que me dieron esa educación avanzada, que al final no es que nos hace más inteligentes, nos hace, lo que sí nos hace es un poquito más abiertos a escuchar y atender problemas más complejos. Bueno, debo entender entonces que en este proceso de selección y elección del sustituto de Dante Mossi, el banco como tal ha transgredido ciertas reglas y normas de transparencia que son preocupantes, porque así es como se van debilitando y perdiendo confianza y fiabilidad, sobre todo las instituciones financieras. De acuerdo. Somos un banco, necesitamos credibilidad, no solamente ante nuestros ciudadanos, sino ante la banca internacional, porque nosotros colocamos bonos a nivel global, cerca de 2.000 millones de dólares, y tenemos que decir esa historia a los tenedores de bonos del mundo. Somos un banco responsable, manejamos los fondos con transparencia, con diligencia, con eficiencia, y si la señal que enviamos, vamos a poner un político de turno o a la persona que no tiene las calificaciones, créame, eso nos lo van a cobrar. Roberto Díaz Palacios, posiblemente Taiwán, que es el mayor accionista del banco, esté apoyando a Guatemala y en todo caso a Roberto Díaz Palacios. Para usted es uno de los que tiene quizá más probabilidades sobre Costa Rica, inclusive para quedar con la presidencia del banco. Yo creo que ambos tienen, o sea, obviamente hay un cabildeo muy abierto de ambos países, a nivel de sus cancillerías, a nivel de visitas presidenciales a estos países, ¿verdad? Haciendo promoción de sus candidatos, así que yo creo que sí tienen muy buenas probabilidades de ganar el proceso. Hugo Pino quedó entre los 6, pero ya entre los 3 no. A favor de que quedara entre los 3 solo votaron Honduras, El Salvador y Nicaragua. ¿El resto de socios extrarregionales no votaron por Pino? No, algunos sí. Creo que... Taiwán no. Taiwán no. Eso la ministra lo dijo, yo no puedo revelar las votaciones internas, yo presidí la sesión donde se toman el voto, pero en efecto, 51% son los fundadores, el 49% son los extrarregionales. Tradicionalmente, Renato, los países extrarregionales dejan que los fundadores voten primero, se peleen primero, para ellos después apoyar al candidato que creen que tiene mejores calificaciones. Es la idea de haber traído socios extrarregionales. Pero si ellos no nos ayudan en este proceso, ¿verdad? Digamos, esto me lo comentó el gobernador de España en su momento. Me dice, Dante, España iba a estarse a un margen de la votación. Pero cuando vimos que estaba en la votación, vimos tu perfil, en la tercera hubo 3 rounds de votación. España decidió romper con tradición porque los gobernadores pueden abstenerse de votar. Y en este caso España dijo, yo voto y voto a favor de Dante. Y eso rompió porque se requiere un 51% del voto para alcanzar la presidencia. No solamente es el que tiene más, sino que arriba es 51. Entonces, en mi caso, cuando se estaban haciendo las vueltas de votación, los 3 candidatos que estábamos, ninguno lograba el 51%. Y ahí fue cuando España entró. Entonces, para volver a su pregunta, en efecto, estos 2 candidatos tienen muy buenas probabilidades de lograr la presidencia si las cosas se dejan tal cual. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero ya luego vengo con las preguntas que no van a ser nada fáciles, nada fáciles. Se convirtió en el banquero que oxigenó a Daniel Ortega, Dante Mossi, ya lo dijo él. Yo no soy la única persona que aprueba préstamos, es el directorio que decide si aprueba determinado préstamo para los gobiernos. ¿Por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué me responsabilizan a mí? ¿Por qué dicen que yo fui o soy el banquero de Daniel Ortega? Si el directorio aprobó todos los préstamos para Nicaragua, fue el directorio, no fui solo yo. Bueno, ya vamos a preguntarle y repreguntarle. Y además, está en línea telefónica, el ministro de Comunicación y Enlace de Costa Rica, Jorge Rodríguez Vives. ¿Están viendo el programa? Eso no les sorprenda. Sí, el mundo con sus comunicaciones globales nos permite ahora que segundo a segundo cualquier país de Centroamérica sepa qué se está diciendo de él, máxime
con los intereses que alrededor de la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica se mueven. De ser una institución financiera sin prestigio, tiene ahora por estándar puro una calificación de AA, quizá la mejor de los bancos latinoamericanos, a un poquito de tener AA más, que es la que tienen los bancos de Estados Unidos, y viendo la calificación AAA, que es la mejor calificación para los bancos. Así que si hay plata, si se mueve la plata en el BCE, seguro que ahora todos quieren sentarse en la silla que ostenta ahora mismo el hondureño Dante Mossi. Atentos a lo que nos dirá el ministro de Comunicaciones de Costa Rica en los próximos minutos aquí en Frente a Frente. Gracias por compartir su opinión. Comparten nuestros televidentes. Me parece que la rechazaron porque el mayor aportante es Taiwán y Honduras rompió relaciones con ese país. Por eso creo que tampoco le darán el puesto a Hugo Noé Pino. En la terna ya. Marco Matamoros comparte, señor Mossi, ¿cuánto le prestó BCE a Nicaragua, Costa Rica y a Honduras? Indicadores de préstamos, y si lo apoyó a la presidencia, podría ser causante de desprestigio entre gobernantes y gobierno, aunque tenga mucha capacidad. Carlos Cáceres comparte, hay que destacar que Hugo Noé Pino es una persona con capacidad y experiencia que una vez puesto en el cargo desempeñaría un buen trabajo. A través de WhatsApp pero comparten. queda fuera también, queda fuera Hugo Pino. Licenciado Álvarez, ¿me podría ayudar a consultarle a don Dante Mossi en qué quedó el apoyo al sector café que él anunció hace varios meses? Comparte nuestro televidente. Continúe usted compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Al comprar tu aro más lente te llevas gratis una cama Regina. Válido del 16 al 31 de octubre. El ministro de Comunicación de la Presidencia de Costa Rica, Jorge Rodríguez Vives, está en comunicación con Frente a Frente desde San José, Costa Rica. Ministro, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, don Renato, y a todo el pueblo hermano de Honduras. Un gusto estar con ustedes acá en Frente a Frente. ¿Usted quiere reaccionar a lo que nos está diciendo el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi, me dice la producción? Bueno, don Dante hizo algunas aseveraciones que no están apegadas a la verdad, y es importante aclarar que no es cierto que Costa Rica esté investigando, el gobierno de Costa Rica esté investigando a uno de los candidatos del proceso de elección del próximo presidente del banco, don Bernardo Alfaro. Nosotros, al igual que el resto de los 15 países que forman el directorio, estamos muy satisfechos con el proceso transparente que se ha liderado por esta empresa reclutadora para generar al nuevo presidente del banco. La terna que fue votada el día de ayer pone a la candidata del gobierno, doña Gisela, en primer lugar, votada por 14 de los 15 miembros del directorio, y sabemos que una mujer que Gisela es una mujer con una carrera absolutamente transparente, una mujer con una visión de negocios importante, y que es hora de que el Banco Centroamericano tenga a una mujer presidiendo el banco más importante de la región, una organización que debe volver a tener una presencia importante en el resto de los países, y que sobre todo tiene una agenda de trabajo para el futuro del banco que va a responder a la actualidad de la región. Es la única aclaración en relación al asunto de Bernardo José Alfaro Araya, que según el ministro de Comunicaciones de la Presidencia de Costa Rica, no es cierto, dice, que lo esté cuestionando el gobierno de Rodrigo Chávez. Bueno, como le digo, yo Solo permítame, ministro, un segundito, porque según el presidente del BCE, Dante Mossi, ¿recibieron la notificación esta madrugada? Esta madrugada, menos que la he leído mal, pero la revisaré otra vez, pero es una carta formal, ¿verdad?, del señor presidente, y fue recibida hoy en la mañana en mi correo, así que yo con mucho gusto pues la leeré y rectificaré si ese es el caso, Renato. Bueno, y agradezco, conozco a Rodrigo, así que gracias por la aclaración, Rodrigo, y validaremos eso. Como le digo, yo soy un testigo de un proceso, no soy parte del proceso. Adelante, ministro. Un gusto saludar a don Dante, quien le tenemos mucho aprecio. Sí, son imprecisiones sacadas de contexto de don Dante.
Ciertamente el Consejo de Gobierno ya pidió una investigación sobre lo que pasó en el Banco Nacional, pero eso no quiere decir que sea una nota de investigación ni que haya un proceso en contra de don Bernardo. En realidad, a nosotros lo que nos complace sobremanera es que el directorio el día de ayer encontró una terna donde están las mejores personas para poder presidir el banco, un proceso de sucesión a don Dante, que sí participó del proceso, pero que bueno, no fue apoyado por el directorio y que hoy, gracias a Dios y a la gestión de todos los distintos procesos que se han venido liderando en este proceso de contratación del nuevo presidente ejecutivo, pues nos permite tener a una excelente candidata como lo es doña Gisela. Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicaciones de la Presidencia de Costa Rica. Al presidente del BCE le preocupa, dice, el currículum de las personas que han quedado, porque entre los 6 finalistas solo uno tenía un posgrado, que era el actual vicepresidente del Congreso de Honduras, Hugo Noé Pino. Lo que yo he entendido es que me dice el nivel formativo de las personas que aspiran a la presidencia del banco no es el mejor, no es el mejor. Tal vez don Dante lo que está preocupado es, o desconociendo más bien, que por ejemplo en el caso de doña Gisela, ella tiene una maestría en una de las universidades más importantes del mundo, que tiene una experiencia profesional limpia en distintos foros internacionales dentro de las empresas más grandes de la región y que ha decidido, con el apoyo del gobierno de Costa Rica, poner al servicio de la región su visión de mundo, su visión del desarrollo y ponerlo al servicio de los centroamericanos, que es el compromiso que tenemos o deberíamos tener todos en este proceso de elección del presidente ejecutivo del BCIE. Y por último, ministro, don Dante cuestiona todo este proceso de selección y elección de su sustituto. Dice que, yo así lo he entendido, así lo he interpretado, más parece una campaña política partidista al estilo de Honduras, al estilo de Nicaragua, al estilo de los países centroamericanos. Carente de las formalidades técnicas que implica un proceso para la elección del mejor banco de Latinoamérica, según Dante Mossi. Bueno, don Dante podrá tener esa apreciación. Supongo que él está un poco dolido porque el directorio no apoyó su proceso de reelección, pero lo que es claro es que había un proceso transparente, técnico, llevado por una empresa consultora de altísimo nivel externa al banco y a las presiones de cualquiera de los gobiernos, y que hoy, al día de ayer, mejor dicho, le presentó al directorio 6 nombres y el directorio tuvo en libre decisión la elección de 3 personas y donde en el caso de doña Gisela Sánchez, con un currículum impresionante, fue votada por 14 de los 15 países y pues empieza entonces a verse un relevo en el banco que es necesario para retomar una visión de desarrollo que está al servicio de todos los centroamericanos y que por primera vez en la historia el Banco Centroamericano de Integración Económica pueda tener una mujer al frente, liderando este banco que es fundamental para todos los pueblos centroamericanos. Bueno, entonces la expectativa de Costa Rica es que el señor Bernardo José Alfaro Araya participe en esta terna, porque yo ya estaba pensando que el directorio, en todo caso, con la carta dirigida, según Dante Mossi, por el gobierno de Costa Rica, lo pudiese excluir ya del proceso de elección. Nosotros nunca podríamos hacer eso porque el directorio ayer tomó una decisión soberana, escogiendo y entrevistando a todas las personas que participaron de este proceso y nosotros vamos a continuar apostando porque la mejor persona pueda ser la que llegue a presidir el banco y haga este relevo no solo generacional, sino sobre todo en la visión de desarrollo que se requiere para Centroamérica. Bueno, ministro, veremos el desenlace de esta elección que es el próximo mes, ¿verdad? Porque parece que aquí los 2 fuertes son la costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto y el guatemalteco José Alfaro Araya. Ellos se van a disputar prácticamente la presidencia del BCE. Jaime Díaz, de Guatemala. Ah, perdón, no. Sí, el de Guatemala, Jaime Roberto Díaz Palacios. Sí, y la costarricense Ana Gisela Sánchez.
Sí. Nosotros estamos convencidos de que doña Gisela Sánchez tiene un currículum totalmente limpio, que tiene la expertise para poder liderar el banco, y estamos convencidos de que al Banco Centroamericano, como a muchas otras instituciones del sistema multilateral, le es necesario el liderazgo de una mujer, y llevamos como candidata a la mejor mujer posible. Ministro don Jorge Rodríguez Vives, gracias por comunicarse con Frente a Frente y darnos la opinión y esta información que tiene el gobierno de Costa Rica en relación a este proceso de elección del sustituto de Dante Mossi en la presidencia del BESI. Que esté bien. El ministro costarricense de Comunicaciones, el ministro de Comunicaciones de la presidencia. Vamos ahora a estos 30 minutos. De los más calientes del programa. Los excesos del banquero hondureño que oxigenó a la dictadura de Ortega. El banquero ha sido catalogado, o el banquero ha catalogado al régimen dictatorial como legítimo e incluso llegó a hablar de un plan B para seguir financiándolo si las sanciones restringían el campo. ¿Cuánto le perjudicó a Dante Mossi toda esta información en relación a que él es el que oxigenó a Daniel Ortega? ¿Cuánto le afectó? ¿Y qué aclaraciones tiene en torno a lo que alguna prensa centroamericana manifestó en relación a su administración ahí en la presidencia del Banco Centroamericano? Esa será la última parte del programa, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Esto es lo que está publicando la prensa costarricense sobre este aspirante a la presidencia del Banco Centroamericano de Costa Rica, que ha defendido hace algunos minutos el ministro de Comunicaciones de la presidencia, don Bernardo José Alfaro Araya. Si podemos ponerlo por favor en pantalla. Faltarían 3.294 millones de colones en Banco Nacional. Entidad interpone denuncia penal, suspende a 5 funcionarios y abre investigación interna. El Banco Nacional de Costa Rica presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra 5 funcionarios por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes tras detectar las inconsistencias por 3.293,8 millones de colones, alrededor de 6,2 millones de dólares en el área de administración del numerario. De igual forma, abrió una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Sigan adelante, quiero ver dónde es que mencionan al señor, los denunciados, anterior. Los denunciados, 4 hombres y una mujer, tenían funciones de supervisión en el área de administración de numerario. Sigamos. El presunto faltante se detectó a inicio de octubre durante la realización de tareas rutinarias de control interno. Se realizó una revisión al área de administración de numerario y en esta área se detecta que de acuerdo con el registro contable versus lo que uno de los custodios tenía bajo su custodia, había un faltante en efectivo que supera los 3.200 millones de colones. Estamos revisando hasta este momento diferencia, hay que reconstruirla hacia atrás día a día porque podrían haber defectos contables o algún tema de los sistemas de información que hayan impactado esa cuantificación, explicó Jaime Murillo. Sigamos. En los nombres. Los nombres según balance de situación del Banco Nacional. Sigamos. Espérate, vamos a ver. Ya no me deja verlo. Bueno, ahí termina el artículo. Bueno. Pero ¿quién mandó la denuncia del gobierno de Costa Rica hoy? Viene del gobierno. Viene del gobierno de Costa Rica, sí. Tengo que leer lo que está con letra muy chiquita, pero sí hay publicaciones de una investigación, que fue lo que dijo el secretario de prensa. Y yo creo que, Renato, o sea, yo no quiero que se tome la percepción de que estoy atacando a un candidato u otro. La segunda fase que viene, ¿verdad? Viene de la Asamblea de Gobernadores. Ellos van a hacer una debida diligencia y estas investigaciones, ¿verdad?, que se están llevando a cabo, de todos, o sea, no solamente de un candidato, de todos, se va a hacer una revisión más concienzuda, ¿verdad?, de esos candidatos y se buscará el idóneo. Si uno de ellos no hay los requisitos, ¿verdad?, la Asamblea de Gobernadores va a estar en libertad de decirle al directorio, mire, mándeme la lista y vamos a agregar al siguiente más votado, qué sé yo, ¿no? Esas son atribuciones que tiene la Asamblea de Gobernadores
y pueden avanzar, con ese proceso. Nuevamente, soy testigo del proceso, no soy parte del proceso. Sí. Aquí estoy viendo, ahora sí vengo con lo que les he prometido desde el comienzo, la caída de Dante Mossi, el banquero que ayudaba a Daniel Ortega desde el Banco Centroamericano. Este es un artículo de Diario El País de España. El hondureño Dante Mossi no ha sido reelecto como presidente del BCE. ¿Recuerdan ustedes esta noticia? Aquella reunión en la República Dominicana donde los gobernadores de la entidad bancaria sostuvieron una asamblea para discutir, entre otros temas, la continuidad del funcionario, 5 años más en el cargo. La decisión ha sido celebrada especialmente por opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes señalan a Mossi de ser el principal financista de la dictadura. La no reelección de Mossi es definitivamente un triunfo importante para la causa nicaragüense porque la dictadura pierde un aliado importante en la obtención de recursos, asegura El País Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense y preso político desterrado. Sin embargo, es importante que este cambio de presidente lleve a un cambio en la asignación de recursos por parte del BCE. Se necesita un cambio de políticas para que el banco realinee su actuar en función de lo que fue originalmente diseñado. Todavía tenemos que asegurarnos de que el banco no continuará financiando a la dictadura de manera tan discrecional como lo ha hecho Dante Mossi. En los últimos 5 años el BCE ha financiado al régimen nicaragüense con 3.513 millones de dólares, lo que representa el presupuesto anual del Estado. A raíz de las violaciones a los derechos humanos en 2018, los Ortega Murillo han sufrido aislamiento internacional y una batería de sanciones internacionales que incluye el congelamiento de préstamos de otras multilaterales como el BID del Banco Mundial. No obstante, Mossi ha obviado eso y ha presumido de su relación con la pareja presidencial señalada por un grupo de expertos de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, celebró la decisión de los gobernadores del BCE. Afirma que el banco, bajo la tutela de Mossi, se había convertido en un socio internacional preferente de la dictadura que mal gobierna Nicaragua. En su gestión, 3.513 millones de dólares prestó el banco a Nicaragua y por eso dicen que usted se convirtió en el financista, en el financiero, en el banquero que oxigenó a Daniel Ortega y Rosario Murillo. No, primero, nosotros en el BCE hemos canalizado cerca de 16.000 millones de dólares en este quinquenio a toda Centroamérica. Tratamos de ser balanceados. De hecho, el país que más ha recibido beneficios del BCE ha sido Costa Rica. Históricamente, tiene que ver obviamente con su capacidad de formular proyectos y ejecutarlos. Nicaragua, El Salvador y Honduras son los países que más demandan recursos del Pero banco. Costa Rica fue el que recibió más en su gestión. En mi gestión, probablemente va a ser El Salvador por estos últimos años, pero Costa Rica históricamente ha sido el que más ha recibido apoyo del BCE. Y el titular, para hacerle una nota así un poco jocosa, ¿verdad? Tengo una cuñada en España y me dice: eres el banquero que le sonríe a los dictadores, Dante. Me dice, así me conocen a mis amigas ahora. Y entonces, que tú eres mi pariente. Y yo digo, ¿por qué voy a ir enojado? Yo soy un banquero. Yo, la verdad, mi rol como presidente de este banco de Centroamérica es prestarle a los países socios. Y eso es algo que ha molestado mucho a la diáspora nicaragüense, es porque el banco le presta a Nicaragua. Pero igual hay grupos que se oponen a que le hagamos préstamo a El Salvador. Hay grupos que se oponen que le damos préstamos al gobierno de Xiomara Castro. O sea, eso se llama democracia, ¿verdad? Y el BCE no es un tribunal, no es Naciones Unidas donde tomamos posición política, somos un ente apolítico. ¿Quiénes son los políticos? Son los directores. Los directores representan a los países. Y tengo que darle este crédito a Otón Solís y a su sucesora, que creo que es su yerno, el siguiente director, que olvido el nombre, Trejos. Ellos votaban negativos los préstamos a Nicaragua. Y así funciona el banco. Si mi país tiene una posición que no debemos prestarle a un país u otro, pues hay manera de hacerlo. Y es hacer un cabildeo con su director. Director, no me apoye tal préstamo, no me apoye tal préstamo. Y finalmente, Renato, esto es algo que no sé por qué esto es noticia. O sea, obviamente como presidente yo tengo mucho de la visibilidad del banco, soy representante legal, pero yo no tengo dentro de mis facultades aprobar préstamos. Sí. Yo tengo el trabajo de preparar los proyectos, revisar su factibilidad y es el directorio que aprueba los préstamos. En el caso de Nicaragua, para ser bien transparente, nosotros tenemos quizá el mejor ejecutor. Nicaragua ejecuta sus proyectos muy bien. Y es algo que también causa un poco de
sorpresa, ¿verdad?, con algunos miembros de la oposición, pero lo ejecuta muy bien. Están auditados, son préstamos que tienen algo que llamamos un cerco fiduciario para asegurarnos que el dinero no sea utilizado con fines distintos a los que fueron programados. Nosotros estamos tramitando algo que se llama una licencia OFAC, que eso lo que nos permite es que si en algún momento las sanciones, particularmente de Estados Unidos, se vuelven muy serias, nosotros tenemos una mecánica de cómo podemos darle fondos al país, porque obviamente los préstamos no van para el señor Ortega, los préstamos van para electrificación rural. Una de mis anécdotas que cuento positivas de Nicaragua es que cuando yo fui la primera vez a Managua en el año 2003 más o menos, el lago Managua era un asco, apestaba. Cloaca, sí. Cuando la primera vez que voy como presidente del BESIE, me dice el ministro de Hacienda, me dice, Dante, vamos a ir a comer a la orilla del lago. Ay, Dios, dije yo. Sí. Yo puse mi mejor cara para ir al lago. Dijo usted, ¿verdad? Me van a hacer comer pescado con heces. Y mire, y voy viendo aquel lugar transformado. Mi cara, como me dicen, alguien no puedo mentir, no puedo jugar póker, me dice, Dante, ¿por qué estás sorprendido? Y le conté mi anécdota. Y mira, me dice, esto fue el BESIE. El BESIE ha financiado la transformación del lago Managua porque financiamos plantas de saneamiento junto a otros banqueros. Y quiero comentarle algo que también es una mentira. Dice, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, no le prestaban a Nicaragua. Falso. Miren las hojas web de los bancos. Lo que sí hacen los bancos es que se aseguran que los fondos no vayan a ser relacionados con actividades de la familia Ortega o de sus intereses. Y eso lo hacemos no solamente en Nicaragua, lo hacemos en todos los países, porque realmente, como decía mi querido director por España, no somos el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, que le prestamos a Alemania, Francia, Italia. Le prestamos a Centroamérica y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? El tema de corrupción, claro, el tema de malos manejos. Y así que no es exclusivo de Nicaragua, es a toda la región. Nosotros ponemos controles, tenemos listas de contrapartes prohibidas que no aceptamos. A veces llegan países, esta es la empresa que va a ejecutar mi proyecto. No, señor, esa no puede, porque está aquí listada porque ha fallado en otros lados. Entonces, nosotros somos un banco responsable, sí, y eso es lo que nos abre las puertas al financiamiento global. Ahora, pero ¿cuánto pesa usted como presidente del banco para determinar si un país recibe determinado préstamo? ¿Usted es la última palabra? No, es el directorio. Es el directorio. El directorio vota. Es el directorio vota. Yo llevo operaciones y ellos me dicen, Dante, no vamos a aprobar más operaciones de Nicaragua. Pues no. Bueno, y entonces, ¿por qué se le acusa a Dante Mossi de ser el financista de Daniel Ortega? Yo creo que es desconocimiento de la estructura corporativa del banco. Somos un banco muy parecido al BID, al Banco Mundial. Su presidente tiene a cargo una administración que prepara proyectos y lo lleva al directorio. El directorio decide, ¿lo apruebo o no? Si el directorio decide no se aprueba, aunque usted le diga al directorio, sí, aprobemos este préstamo. Pero si el directorio dice no se aprueba. No se aprueba, así es. Pero en efecto se aprobaron más de 3.000 millones de dólares en sus 5 años para Ortega. Probablemente es un número correcto. Correcto. Pero es parecido a los demás países. No, sí. De hecho, es más alto el de Salvador. Se le cuestionó también en lo siguiente. Yo digo, la prensa costarricense ha sido la más cuestionadora de la presidencia de Dante Mossi en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por ejemplo, estaba leyendo un editorial de La Nación que dice que el BESIE entrega el dinero para uso discrecional. Así, invita a gastarlo en actividades que no se ven bien si aparecen en las cuentas públicas. Nuestro país, dice el editorialista de La Nación, y el resto de la región tienen grandes necesidades, cuya solución permitiría aprovechar hasta el último céntimo de la generosa contribución de naciones como España y Corea. Pero entregar el dinero sin sujeción a las buenas prácticas en el manejo de la cosa pública fomenta los vicios de donde nacen muchas de esas necesidades. El BESIE financia la opacidad. El banco no debería servir de mampara para la opacidad ni promover prácticas tan alejadas de las deseables como el gasto sin control de los fondos no reembolsables. Un cuestionamiento a Dante Mossi. Nos responde después de la pausa comercial. Entonces, confirma que el gobierno costarricense lo tiene investigado. Lo tiene investigado. Sí. A uno de los que quedó en la terna. Y bueno, y ya por último, porque nos quedan 7 minutos, vamos a ver qué se ha dicho de don Dante Mossi. Bueno, el señor Eduardo Larios
Eduardo Trejo, perdón, fue exdirector, fue director, mejor dicho, fue director del banco por Costa Rica, ahora es exdirector, pero se ha metido en todo este debate y dijo recientemente que Dante Mossi, en estos meses que le quedan, tiene que ser intervenido tanto por la dirección de los países como por los propios gobernadores. Las capacidades que tenga Mossi de aquí hasta noviembre deben ser mínimas y no debería estar asumiendo ni gestando ningún proceso, ni contrataciones, ni nuevos préstamos, aseguró el exdirectivo en una entrevista en el programa esta semana que se transmite por YouTube y Facebook por la censura televisiva impuesta por la dictadura de Daniel Ortega. Es decir, Lario se convirtió en una pesadilla para usted. No pesadilla, pero en un opositor. Bueno, sí, yo creo que él tiene derecho pues, a expresar todas sus opiniones, ¿verdad? Yo creo mucho, ¿verdad?, en lo que decía el Quijote, ¿verdad? Si los perros ladran es porque uno está andando. Creo que el banco caminó mucho. Para la tranquilidad del señor Trejos, la administración mía como tal ha sido intervenida por el directorio. Todas las decisiones mías están siendo sometidas a no objeción. Yo lo comentaba, Renato, en estos últimos meses, por ejemplo, uno de mis logros fue poner reglas dentro del banco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los directorios que se celebran fuera de la sede, yo puse límites y para el caso, $25,000 para un directorio en la región centroamericana. Se celebró un directorio en Guatemala el mes pasado, donde pasaron estos hechos que relataba, y el costo de ese directorio fue $90,000. Y eso ya no es responsabilidad mía, es responsabilidad del directorio porque ha intervenido mi administración. Este directorio en Cancún, ¿verdad? México un poco más caro, pero igual hay un techo de $50,000. El directorio aprobó hace un mes en un presupuesto por $275,000 para celebrar ese directorio. Yo les dije a los directores, miren, ¿saben qué? Ustedes están aprobando esto, no es responsabilidad mía, pero yo no puedo participar de estos eventos que ven en contra de normativa que yo mismo creo, ¿no? ¿Y por qué se le cuestiona mucho sobre la discrecionalidad suya en la ejecución o transferencia de algunos fondos? Hablan de opacidad. No, mira, eso es, en primer lugar, la calificación que hemos tenido, ¿verdad? Las calificadoras de riesgo, ellos miran todo. Es más, el banco tiene más o menos, como le comentaba, 17,000 millones de dólares y tenemos más o menos como 550 empleados hoy. Y ese número ha venido bajando. Cantidad de plata manejada por número de personas ha venido bajando desde que yo entré. El banco es más eficiente con los recursos humanos que tiene para manejar estos préstamos. He bajado el costo operacional relativo al crecimiento que el banco ha tenido. El banco se duplicó. Número dos, en temas de opacidad, nuestro gasto es público. Todo lo que nosotros donamos es sujeto a una auditoría. Por ejemplo, se cuestionó mucho una donación de kits de prueba de COVID durante el año de la prueba. Y ahí están los informes de auditoría. Y ustedes dicen, no dicen nada. Pues, perdón, son informes de auditoría y yo no voy a estar cuestionando eso. Todo el dinero es auditable de lo que el banco hace. Y por último, don Dante, el mismo señor en mención... Trejos. Dice que había una plataforma inicial que favorecía la reelección de Dante Mossi, que básicamente estaba compenetrada entre El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Esa era, digamos, un núcleo duro de apoyo. Después fue perdiendo cada vez más los apoyos de Guatemala, Costa Rica y básicamente todos los socios intrarregionales. Al final se desliga República Dominicana, después El Salvador y Nicaragua. Haciendo una valoración de la realidad, deciden que ya era insostenible que Mossi siguiera en su cargo. No, en efecto, yo realmente me siento, como le digo, recuerdo el dicho de don Amílcar Santamaría, un periodista que yo aprecié mucho. Me dice, Dante, en política no hay amistades, hay intereses. Y realmente, pues los intereses cambiaron, tal como lo decía el presidente Chávez, creo que fue tengo que reconocer, más transparente porque me lo dijo. Yo creo que yo valoro mucho Hugo Chávez. No. Rodrigo Chávez. Yo le aprecio a él mucho y su transparencia conmigo. Dante, mis intereses han cambiado, ya no te apoyo. Pero yo creo que es mejor decir eso que pretender que todavía hay un interés. Por ejemplo, en Dominicana, yo se lo digo francamente, un país que yo estoy agradecido porque me salvaron mi vida.
Cuando no podía caminar, me apoyaron en una situación horrenda, no se la va a nadie, y luego cambian los roles. Entonces, Sí, sí. ¿cómo puede cambiar una persona tanto? Pero, como decía mi amigo, los intereses han cambiado y uno tiene que seguir. Yo, la verdad, nuevamente, Renato, yo me siento agradecido con la oportunidad que he tenido. Yo espero salir noviembre 30. Noviembre 30. Ir a mi finca en Soroguara, descansar. ¿Qué hará? Probablemente tomaré un mes de descanso. Me encantará regresar a la academia, la Universidad Católica. Probablemente regresaré a dar clases de economía un rato. Probablemente salga de Honduras. Es lo que suceda en el mediano plazo, pero yo estoy muy agradecido de la oportunidad que tuve de estar en el BCE. Bueno, le agradezco, don Dante Mossi, su presencia. ¿Por qué decidió hablar al final si le tenían ahí un bozal, si le dijeron, cuidadito, habla? No, sigue. No obstante, me parece que nadie se debe a una medida ilegal, y más cuando ya me están atacando a nivel personal. Yo, la verdad, toda mi vida y mi familia viene de una tradición de transparencia, honestidad, y yo quiero que así se mantenga. Muchas gracias. Un gusto. Muchas Renato, gracias, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, hasta el 30 de noviembre. A todos, muchas gracias, buenos días.